Bueno, otra vez, vaya por Dios, ¿quién lo diría? Donald Trump acaba de salir al frente a amenazar a Zelensky. ¿Por qué? Porque básicamente Volodymyr Zelensky acaba de retroceder una vez más frente a los acuerdos del Tratado de las Tierras Raras. Zelensky no quiere firmar ahora nada. Sí, esta situación donde Zelensky salía a decir que estaba listo para firmar en cualquier formato y en cualquier lugar, se acaba de hacer una nueva mentira del mandatario. No solamente esto, el propio Donald Trump ha salido al frente a decir que, oye, la respuesta va a ser muy fuerte, va a tener grandes problemas Ucrania, y además de todo esto, acaba de jurar que Ucrania nunca va a ser miembro de la OTAN. Pues sí, así como han escuchado, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, quiere salir completamente del acuerdo sobre tierras raras que planeaba firmar con Washington. Esto ha sido declarado el día de hoy por no un medio de prensa, no un tanto con ciertos intereses, no alguien en calidad de anonimato, no de repente un funcionario ucraniano que no se sabe bien quién es, no, por el propio presidente estadounidense Donald Trump. En sus declaraciones ante la prensa, el mandatario estadounidense también advirtió al líder de Kiev que si no firmase este tratado, enfrentaría grandes problemas. Está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras, y si lo hace, tendrá problemas, grandes problemas, terminó aseverando Donald Trump. Además, mientras se encontraba a bordo de su avión, el Air Force One, también ha declarado que si bien Zelensky aspira a que Ucrania sea miembro de la OTAN, eso nunca va a tener lugar. Quiere ser miembro de la OTAN, pero nunca lo será y lo entiende, terminó afirmando Donald Trump. Anteriormente Zelensky, y esto ya es un hecho que lo hemos visto venir, ¿no? De hecho, es la forma en la que trabaja Zelensky, había señalado que Kiev recibió los borradores de Estados Unidos sobre este acuerdo de los minerales críticos, pero se llevó una gran sorpresa porque eran completamente diferentes a los documentos anteriores. Claro, tomando en cuenta esto, muchos empezaron a preocuparse, sobre todo por algo bastante obvio. Y es que obviamente Estados Unidos no le iba a dar el mismo acuerdo por el cual hubo problemas previamente. De hecho, las palabras de Donald Trump en aquel momento era decirle que firme porque después el acuerdo iba a ser todavía peor. De hecho, en este contexto, desde varios medios informaron que en Ucrania ven el nuevo acuerdo sobre el subsuelo como una suerte de robo o reparaciones de guerra. Funcionarios ucranianos consideran que los beneficios económicos del acuerdo irán al extranjero y profundizarán todavía más la dependencia ucraniana de Washington. Bueno, esto tampoco es una novedad. Hay que voltear nada más un poco la vista a ver qué le ha sucedido a los países europeos. Este es el modus operandi de Estados Unidos de toda la vida. Así, el nuevo proyecto de acuerdo entre Kiev y Washington abarca todos los recursos minerales. Además de todo, incluye el petróleo y el gas natural, y es muy desventajoso para Ucrania, según ha escrito el legislador ucraniano Yaroslav Zelezniak en sus redes sociales. El texto que he visto es sencillamente terrible. Todos los 18 capítulos. Esto ya no es un memorando marco de intenciones, lo que era antes de la escandalosa reunión en el despacho Oval. Esto es un acuerdo grande y muy claro, y no nos favorece, terminó señalando Zelezniak en su publicación. Así que esta situación vuelve a ser incómoda para la administración estadounidense y genera una división con el que se supone es su aliado y se supone están en tratados, en acuerdos de negociación. Lo más llamativo de todo esto es que también se está dando a entender que Ucrania quiere que Estados Unidos invierta más dinero en el país para cerrar el acuerdo con Trump. Pero esto no es algo negociable. Estados Unidos no está mandando un tratado para negociar con Ucrania, sino para que firme y se acabó. Así que el escenario de confrontación entre los dos países ya es una realidad. Pero no solamente eso, sino que a esto se suma un hecho bastante curioso. Hace unos días, el propio Donald Trump salió a decir que estaba listo para tal vez imponer sanciones secundarias a la administración rusa por haber dicho que Zelensky no tiene pues capacidad de decisión porque no es realmente el presidente de Ucrania y que habría que designar a otro. Y claro, en ese sentido, el propio Trump fue bastante agresivo y dijo que esto no era así, que Zelensky sí que era la autoridad. Pues bueno, esta autoridad que Donald Trump tanto ha defendido frente a los rusos le acaba de decir que no quiere firmar el acuerdo. Entonces ahora Donald Trump ¿va a hacerle más caso a Rusia o va a seguir peleando por alguien que por vez creo que ya cuarta o quinta ha decidido volver a engañar a Estados Unidos y no firmar los benditos acuerdos de las tierras raras?
Ahora, también es importante comentar algo. Bloomberg ha hecho una publicación bastante llamativa y con la pierna en alto contra el propio Estados Unidos, y es que según dice el medio, los acuerdos sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania son comparables con la explotación colonial contra los africanos. Sí, el acuerdo sobre minerales críticos que Estados Unidos quiere firmar con Ucrania es comparable a la explotación colonial del territorio de la República Popular Democrática del Congo por parte de Bélgica en el siglo XIX. Esto afirma Mark Champion, que es columnista de Bloomberg. De hecho, la administración de Donald Trump aprovecha el momento de mayor dependencia de Kiev para imponer un contrato de extracción de recursos. Esto señaló el periodista en una columna publicada el día de hoy. Indicó que el proyecto del documento fue revisado recientemente y adoptó una forma digna de la explotación del Congo por Bélgica en el siglo XIX, al tiempo que no ofrece una unidad, no una situación que realmente sea una garantía de seguridad para Ucrania, aunque esto se hace en nombre de la ayuda a Kiev. El efecto neto del acuerdo sería excluir completamente a Europa del futuro económico de Ucrania, terminó añadiendo. Claro, para esto también vamos a comentar un poco lo que sucedió en el Congo, porque, esta crítica que se hace, esta comparación es bastante llamativa. El Congo estuvo entre los años 1885 y 1908 bajo el dominio personal del rey Leopoldo II de Bélgica, que fue criticado por el genocidio de la población de la región en el siglo XIX. Los colonizadores obligaron a los africanos a suministrar caucho y marfil. El monarca se vio obligado a renunciar a sus derechos como soberano y en noviembre de 1908 el territorio se convirtió en una colonia, el Congo belga, que obtuvo la independencia el 30 de junio de 1960 y se convirtió en la República del Congo. En agosto del 64 el país recibió el nombre de República Democrática del Congo. O sea, básicamente está siendo una suerte de comparación preocupante, atacando directamente al propio Estados Unidos. Incluso antes de la investidura de Trump el pasado enero, el propio jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, ya había ofrecido a todos los países occidentales, a Biden en el poder y a los europeos que se hagan con los recursos naturales ucranianos. Y esto era parte del famoso plan de la victoria contra Rusia que comentamos en anteriores videos. Más tarde admitió que Ucrania, siendo honestos, no controla los yacimientos de las tierras raras, ¿no? O sea, le ofrecen algo que ni siquiera controla Ucrania en este momento. Y claro, en este escenario, muchos han empezado a ver que la situación con respecto a las tierras raras es algo un tanto inviable. A finales de febrero, Washington y Kiev cancelaron la firma del convenio, además, sobre esta situación, este altercado, esta disputa que se dio en la Casa Blanca. La semana pasada, Zelensky señaló que Ucrania recibió de las autoridades estadounidenses este nuevo borrador, pero que era completamente diferente, a pesar de que Zelensky no hace mucho había publicado, sobre todo en redes sociales, que estaba listo para firmar el tratado donde sea, en cualquier formato, en cualquier esquema, en cualquier modalidad, ya estaba preparado. Ahora sí que había practicado la firma y a la hora de la hora, pues bueno, no va a firmar. En este contexto, desde varios medios han informado que Ucrania ve este nuevo acuerdo en el subsuelo como un robo o, como hemos dicho, no reparaciones de guerra. Pero vamos a ser honestos, sí que es una reparación de guerra, o al menos una devolución de la cantidad de dinero que Estados Unidos le ha dado a Ucrania, y ya sea por temas de corrupción, incapacidad, poderío militar de Rusia, como lo quieran ver, no le ha dado resultados a Ucrania. Así, el documento, como hemos dicho, ya está abarcando todos los temas de los recursos minerales, incluido el petróleo y el gas natural, y según dicen, pues en Ucrania esto es muy desventajoso, pero lo único que ha generado es una fuerte división entre Estados Unidos y Ucrania. Pero ¿saben cuál es la cereza del pastel de todo este escenario? Que mientras esto sucede entre Estados Unidos y Ucrania con las tierras raras, entre Estados Unidos y Rusia la situación mejora. Y es que un alto cargo ruso acaba de confirmar que Moscú y Washington ya están discutiendo sobre las tierras raras, de cómo trabajar juntos, de cómo tener una inversión que sea beneficiosa para los dos. Así que estas noticias de que Estados Unidos ahora sí se ha levantado contra Putin porque le va a imponer sanciones por no respetar la autoridad de Zelensky, ahora se ven un poco distantes. Así, el escenario, Rusia y Estados Unidos han empezado ya a entablar conversaciones acerca de proyectos económicos relacionados con la explotación de tierras raras en el país euroasiático. Esto ha sido informado, de hecho, al propio Izvestia por el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Estamos hablando
pues de una fuente, primero, reconocible, segundo, una fuente muy cercana a la situación y tercero, una fuente oficial. De nuevo, no estamos hablando de cosas que se dicen a la prensa en calidad de anonimato o que se filtró a algún medio en específico. De hecho, en su entrevista con Izvestia, ya publicada el día de hoy, Dmitriev también ha subrayado el interés de Washington en concretar posibles acuerdos en el ámbito de las tierras raras rusas con Moscú. Los metales de tierras raras son un área importante de cooperación y por supuesto hemos iniciado conversaciones sobre varios metales de tierras raras y proyectos en Rusia. Terminó declarando el alto cargo, agregando que algunas empresas estadounidenses ya han mostrado interés en lanzar incluso proyectos relevantes, o sea, ya hay empresas que están listas para firmar. En este contexto, se espera que durante una nueva reunión entre las delegaciones tanto de Rusia como de Estados Unidos en la ciudad saudita de Riyadh sean planteadas ya no solamente las cuestiones políticas, sino también las de la cooperación económica. Además, a finales de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que le gustaría llegar a un acuerdo con Rusia para obtener acceso a las tierras raras del país euroasiático. Él dijo que le gustaría también comprar minerales en tierras rusas si se puede. Esto expresó en ese entonces. Él ha dicho que tienen una muy buena tierra rara, petróleo y gas. Lo más llamativo de todo esto es que significa el retiro de las sanciones a Rusia, porque no tiene sentido hacer tratados con un país que está siendo objetivo de sanciones. A su vez, el mandatario ruso Vladimir Putin aseguró que su país está dispuesto a trabajar con cualquier socio extranjero en materia de explotación de tierras raras, al ser una de las naciones líderes en reservas precisamente de estos minerales y que curiosamente escasean en Estados Unidos. De hecho, para la mayoría de expertos, esto está haciendo que la administración norteamericana tome cartas en el asunto con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el experto industrial ruso Leonid Hasanov, ya se observa cierto acercamiento entre los dos países y en este sentido no se puede olvidar que Estados Unidos depende de la importación de este grupo de metales. Por otro lado, ha destacado varios factores que pueden obstaculizar la colaboración, como las sanciones que está siendo objeto Moscú y el apoyo de Washington a Kiev en el conflicto ucraniano. Así que los papeles tienen que cambiar y todo apunta a que debería ser así. Falta ver cuál va a ser la iniciativa de Estados Unidos tomando en cuenta lo que estamos viviendo. Además de todo esto, también ha detallado que se trata de proyectos muy complejos y costosos, ya que los yacimientos de tierras raras se ubican en zonas remotas de Rusia, donde la infraestructura podría estar poco desarrollada, lo que implica que se requerirán fondos adicionales, pero todo parece indicar que Estados Unidos quiere trabajar con ellos. Según estimaciones del Ministerio de Recursos Naturales de Rusia, las reservas totales de todos los metales raros del país ascienden a 658 millones de toneladas, de las cuales 28,5 millones son metales de tierras raras. De este modo, Rusia ocupa el segundo lugar en el mundo después de nada más y nada menos China en términos de reservas de este tipo. Ya sabemos entonces por qué le interesa tanto a Estados Unidos y por qué para algunos Zelensky se acaba de poner solito la soga al cuello.